Los de crisis en el Ecuador. Somos información. Nuestro compromiso es y será con la libertad de comunicación y expresión. No somos prensa corrupta. Somos pueblo que luchamos levantando la bandera de Ecuador. Por una patria libre de agresiones y violencia. Por un periodismo responsable. Ecuador, estamos contigo. Prensa Unida. Saludos cordiales amigos, ¿qué tal? Buenas noches. A través de Aroma Estéreo Radio TV Online, nuestro saludo afectuoso en este encuentro. En oscuras horas de la noche estamos ya llegando para ustedes, señoras y señores, con nuestro servicio informativo. Quiero comunicarles algo para satisfacción de todos, de nuestra amable televidencia. Realmente nos hemos encontrado con levantadas y caídas en nuestro proceso de llevar información a todos y cada uno de ustedes por problemas de internet. Hemos tenido que emigrar a otro lado, estamos emitiendo la señal, hemos pasado el día de ayer y hoy haciendo pruebas de sonido, pruebas de iluminación y otras pruebas técnicas para poder llegar a ustedes con total nitidez, como siempre ha sido la característica de Aroma Estéreo Radio TV Online. Debo mencionar que nuestra irregularidad en las transmisiones, además de eso, la imposibilidad de transmitir desde el lugar habitual en donde estábamos ubicados en un centro comercial que se cerraba a las 12 del día, pues indudablemente se nos cortaba todo nuestro proceso informativo. Hoy estamos, señoras y señores, acá para trabajar del mediodía hasta la noche y hasta el amanecer, si es posible. Si así ustedes lo requieren, estaremos llevando la información que corresponde a través de nuestro canal. Aroma Estéreo Radio TV Online era una estación televisiva digital que estaba ya calando hondo en la preferencia de nuestro público, pero que por cuestiones que ya hemos indicado, hemos tenido dificultades. Hemos escatimado los mejores esfuerzos para poder poner una señal de primera como corresponde y es nuestra característica. Así que aquí estamos, amigos y amigas, con mejor posibilidad de conexión, con mejor posibilidad de cobertura informativa. Acabamos de retransmitir el encuentro ciudadano número 50 desde Nueva York, en donde estuvieron reunidos en un panel virtual, lógicamente el doctor Augusto Tandazo y también la arquitecta Pierina Correa. Vamos a compartir en nuestro portal informativo alterno para llegar a ustedes con toda la información. Resumen de lo que ha acontecido en el día de hoy y también novedades de nuestro cantón vamos a compartir con ustedes, amigos de la sintonía. Reiteramos, Aroma Estéreo Radio TV vuelve a entablar contacto con ustedes a través de nuestro servidor principal, que está ubicado ya en otro lugar en donde Dios quiera no podamos sufrir ningún inconveniente y más bien poner en evidencia nuestro trabajo al servicio de la comunidad, como ha sido con transparencia y objetividad. Vamos con información, señoras y señores, atención. Periodista o no, perdón, rectifico. Él mismo manifestó públicamente que no es periodista. El señor Carlos Vera se da el lujo, señoras y señores, y vamos a pasar de una al aspecto informativo. El señor Carlos Vera, comunicador que ha estado en varios canales de televisión con el simple título de bachiller, que ha contratado con el Estado, que ha sido servil de algunos sectores políticos especialmente identificados con la derecha, pide al señor Lenín Moreno que se haga a un lado y que dé la oportunidad de que alguien pueda enderezar
lo chueco, torcido y pésimo que se encuentra en el Estado ecuatoriano con la administración desastrosa del señor Lenín Moreno. No lo digo yo, lo dice el señor Carlos Vera. Escuchemos, señoras y señores, la información que tenemos para los oyentes de Aroma Estéreo Radio TV Online. Esta es la nota de prensa que traemos en este preciso momento, señoras y señores, y vamos a compartir con ustedes, gentiles televidentes, amigos de la sintonía. Vamos con información. Este es Aroma Estéreo, ahora en horas de la noche. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a otros amigos que estén sintonizándonos en otras latitudes del mundo. Bienvenidos al servicio de noticias de Aroma TV. Señor presidente Lenín Moreno, si todavía en algo aprecia su vida, pero no tanto su vida por su sabiduría cuántica respecto a la existencia, si tanto valora a su familia y la dignidad y el honor que uno espera legarles con el apellido, si ya no puede, si ya no entiende, si ya no cree, si ya no quiere, si ya no oye, si ya no discierne, si ya no le interesa, no arruine su legado que lo iba a pasar a la historia como quien respetó las libertades y permitió meter a la cárcel a unos cuantos corruptos como su vicepresidente o incluso algunos de sus amigos, y dé un paso al costado para otorgarle a su vicepresidente la oportunidad de enderezar el rumbo. Señor presidente Lenín Moreno, salve su legado de hombre demócrata y tolerante, no pase a la historia como un insensible y arrogante que llevó al país al abismo. Hacia allá vamos si usted persiste en mantener la misma línea económica y parapetarse en lo peor del correísmo que ya saqueó y persiguió en el Ecuador. No sé qué le pasa, ni a estas alturas interesa ya. Si sé, si veo, si vemos la mayoría de ecuatorianos sensatos, que su obstinación va a rematar al Ecuador y el Ecuador no merece hundirse con usted. No lo vamos a permitir ni a aguantar 12 meses más. Está en usted impedirlo. Es un acto de grandeza dejar el poder cuando no se pudo para que otro que usted escogió pueda. Hasta pronto, señor presidente. ¿Qué les parece? Una propuesta, un pedido casi de rodillas, que se haga a un lado, que si no puede, que deje que alguien que usted mismo nombró para que tome las riendas y enderece el país. Curiosamente, de un momento a otro, el periodista, el señor Carlos Vera, subió a la capital de la República. Recuerden que incluso una situación de burla se hizo en cuanto a que quería viajar a la capital de la República, nadie sabía para qué. Era para instalarse en un hotel, afamado hotel de la capital de la República, y realizar allí un programa televisivo. ¿Quién auspicia, quién paga, quién solventa esos gastos, quién alquila el espacio en televisión nacional? Bueno, ahí está para que ustedes saquen conclusiones. En su cuenta Twitter, esto fue lo que dijo el señor Carlos Vera. Escuchemos, veamos con atención. Carlos Vera: si el presidente Lenín no va a cambiar, hay que cambiar al presidente. No derrocar, cambiar. El país no puede hundirse con él ni esperar 12 meses más. Eso fue lo que opinó en su cuenta de Twitter el señor Carlos Vera, comunicador que ha estado, su estilo, en los principales medios de comunicación del país. Y vaya, que daba gala de un gran periodista, punzante, inquisidor, entrador, bastante aplicado a la polémica. En fin, vamos con más noticias. Son las 21 horas con 18 minutos. Atención la hora, 21 horas con 18 minutos. Reiteramos saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá en Ecuador, buenas noches.
Supongo que en otras latitudes del mundo, buenos días, en otras buenas tardes. Diferencial de horario nos une. La señal informativa de Aroma Estéreo Radio TV Online está en acción, señoras y señores. En este reencuentro, en este trabajo de retomar la actividad de comunicación, señoras y señores, hemos tenido a bien realizar una prueba y ver cómo estamos con la señal para tomar atención y ubicar horarios para el día de mañana. Suponemos que de entre las 13 horas, 14 horas, 15 horas, hasta las 18 horas, 21 horas, como en este caso, podemos transmitir nuestro espacio informativo. Nos gustaría que ustedes opinen y que nos den a conocer el horario. En la mañana va a ser complicado porque tenemos que atender una actividad de la cual tenemos que sustentarnos de alguna forma. Nadie nos mantiene, nadie nos solventa y tenemos que solventarnos y autofinanciarnos el trabajo de la comunicación. Así que, por favor, vamos a dejar en criterio de la ciudadanía para que nos den a conocer el horario adecuado que ustedes deseen escuchar las noticias a través de Aroma Estéreo Radio TV. Desde las 14 horas, insisto, desde las 14 horas hasta las 18 horas o 19 horas, encantadísimo podemos compartir con ustedes importante labor noticiosa e informativa. Vamos con más notas de prensa. Atención, análisis técnico jurídico de la sentencia condenatoria en el caso Sobornos, donde se vincula al exmandatario economista Rafael Correa, se realiza a través de una entendida en materia de derecho. Vamos a tratar de localizar el material en donde vamos a escuchar una parte, porque de verdad es bastante amplio el análisis que hace la distinguida profesional del derecho, y procederemos a compartir con ustedes la parte pertinente, amigos de la sintonía, para no cansar mucho. En tanto, también hay un pronunciamiento del señor Contralor subrogante, autoimpuesto Contralor, en el sentido de que en los casos de corrupción que se vieron en los últimos días relacionados con la adquisición de insumos médicos en hospitales de la red de salud pública y también del seguro social en el Ecuador, son ciertos y realmente hay asuntos relacionados con corrupción que están siendo investigados, y dice el Contralor subrogante que hay precios que de verdad son insostenibles, que hay precios que realmente desde el punto de vista económico no se pueden justificar, porque si la dependencia de la policía judicial compraba a $11 una funda y comprara $148 una funda para embalar cadáveres, señores, no hay por dónde. Igual que los kits alimenticios, $150, cuando a lo mucho, viendo productos pero de gente pelucona, estaría bordeando los $80, pero se estaban entregando contratos de a $150 cada ración alimenticia. Esto denota que la cirugía alta, la corrupción, fue sencillamente una utopía del mandatario ecuatoriano don Lenín Voltaire Moreno, que ha estado sin duda de tumbo en tumbo con su ofrecimiento, siendo prácticamente esclavo de sus propias palabras. Él ofreció algo que nunca lo pudo cumplir, señoras y señores. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar el análisis de la doctora Judith López Soria. Derecho penal es lo que nos va a dar a conocer. Por un momento vamos a escuchar este análisis, luego continuamos con información de Yaguachi. Tenemos importantes informaciones y vamos a compartir en breves minutos. No se vayan de la sintonía, conozcamos temas de derecho penal. Es necesario, porque la gente a veces, el común del ciudadano, no sabe y ni conoce lo que encierra en sí un procedimiento penal, unas medidas que se tienen que tomar dentro de la jurisprudencia. Y aquí, ¿quién más? La doctora Judith López Soria, para explicarnos un parámetro de lo jurídico penal en este momento, a través de Aroma Estéreo, relacionado y referente a la sentencia del caso Sobornos, precisamente. Escuchemos. Bienvenidos al canal de YouTube Derecho Penal con Judith López. Tal y como prometimos, estaremos tocando en cada una de nuestras intervenciones semanales temas que sean de suma importancia jurídica y que además tengan auge, sobre todo social y jurídico. Por ello, hemos traído hoy un tema que pienso generará mucha polémica.
y precisamente eso queremos, el debate. Pero sí queremos puntualizar que ese debate y polémica, lo quisiéramos o pediríamos, se centre en el punto de vista únicamente técnico-jurídico. Estamos desprovistos en este caso de inclinaciones políticas o de posiciones fanáticas, porque pensamos que para cualquier operador del derecho penal, el análisis imbuido de estas emociones y pasiones humanas pues estaría desprovisto de neutralidad, de objetividad, de imparcialidad. Por ende, sin más dilación, y aun cuando puedan haber muchos detractores de varias de las opiniones, como también puede haber muchos que la comprendan y también que la apoyen, hacemos ver que no es eso lo que buscamos como fin ni objetivo, sino simplemente algo que es muy importante y que se me ocurre compararlo con el hecho de que un pintor tenga la oportunidad de estar en Roma, pueda visitar el Vaticano y no se atreva a ir a ver y a visitar la Capilla Sixtina para apreciar la pintura, en este caso de Miguel Ángel. No estoy hablando de que vamos a analizar una obra maestra, pero sí estoy hablando de que vamos a analizar una sentencia que responde a un caso que marcará pautas importantes en la historia del derecho penal, del derecho procesal penal, y también en la vida social, política y, por supuesto, primero que todo, jurídica de Latinoamérica e incluso del mundo. Siendo así, pero desde una posición de mucha humildad, vamos a tratar de llevarles a ustedes algo que hemos estado realizando durante toda la semana de modo exhaustivo y nos ha ocupado horas. Es nada más y nada menos que el análisis técnico jurídico de la sentencia condenatoria recientemente publicada en contra del presidente Rafael Correa Delgado y otros coacusados. Bueno, entonces este es nuestro tema: análisis técnico jurídico de la sentencia condenatoria al expresidente Rafael Correa y los coacusados. Trato de resumir en coacusados porque realmente fueron enjuiciados, en este caso, 21 personas, y vamos a hacer un análisis general, pero obviamente sería querer tapar el sol con un dedo y no ser realista ni objetiva si trataría de disminuir, mitigar o minimizar el hecho de que lo más trascendental de la sentencia es precisamente que se ha juzgado y por demás condenado a un expresidente de Ecuador. Bueno, esta sentencia, que a continuación comparto con ustedes, y les pido permiso porque vamos a estar consultando la computadora, porque tenemos abiertas varias páginas, una con todo el texto de la sentencia, otra con nuestros apuntes, que son la base de esta intervención que hacemos, pero además también es la materia prima sobre la que estamos elaborando un artículo científico para ser publicado en una revista científica, en una base de datos importante. Y asimismo tenemos abierto bibliografía digital, tenemos también bibliografía física, tenemos leyes, este compendio legal que tiene cuerpos penales que vamos a necesitar para la intervención, tales como el Código Orgánico de la Función Judicial, vamos a necesitar obviamente el Código Orgánico Integral Penal, el Código Penal ya derogado, el Código de Procedimiento Penal ya derogado, vamos a necesitar sin lugar a dudas la Constitución de la República y una serie de normas que van a estar haciendo que en ocasiones desviemos la atención de la Cámara para poder auxiliarnos en el texto que necesitamos como sustento de nuestras ideas. Siendo así, debo empezar por presentar que estamos ante una sentencia que en su totalidad pues arrastra también parte del acta de juicio, diligencias procesales que acompañaron a todo el proceso, pero el contenido de la sentencia cuenta con la cantidad de 413 páginas. Eso es algo de lo que justifica que hemos demorado la intervención en la semana por el hecho de que una vez notificada y subida al sistema de la función judicial, o sea, el sistema del Consejo de la Judicatura, conocido como SADJET, para los que interactuamos con él, una vez descargada hemos tenido que hacer un estudio exhaustivo.
Bueno, dicho así y presentado así, cualquiera diría, caramba, vaya sentencia, 413 páginas, un libro. Hay libros que tienen una cuarta parte de ello, incluso menos. Bueno, independientemente de posiciones y criterios muy personales que pueda tener, vamos a esgrimir una serie de valoraciones técnicas que ya están terminadas, bien pensadas, bien razonadas y analizadas por su servidora. Y estas, vamos a decir, tendencias o criterios u opiniones desde el punto de vista técnico, pues van a ayudar a que en algún momento ustedes lleguen al final a sus propias conclusiones en cuanto a todo lo que se discute y se debate en el ámbito social, mediático, periodístico, de calles, de redes sociales, en fin. La posición que usted tenga con respecto a la sentencia, vista en este caso por alguien que es operadora del derecho penal y que en mi caso personal me desenvuelvo durante toda mi carrera como abogada defensora, no actuando en este caso como abogada defensora ni como ninguno de los sujetos procesales, o sea, como ninguna de las partes procesales. Voy a aportar opiniones que en su momento sé que van a poder ser usadas para los que defienden la absolución y ratificación de inocencia del expresidente Rafael Correa, y asimismo van a poder ser usadas para los que tienen ánimo de que en efecto sea condenado. Repito, es un análisis técnico jurídico desde el punto de vista constitucional y penal. Sin más dilación, esta sentencia, que en su contenido tiene 413 páginas, es una sentencia que tiene la primer peculiaridad de que los jueces competentes en primera instancia han tenido que ser los jueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, por el hecho del fuero especial que acompaña a mandatarios, presidentes o expresidentes, y además también está incluido en este juzgamiento el ex vicepresidente Jorge Glass. Este fuero especial arrastra el resto de los acusados, y es por ello que la primera instancia, que no es lo común, no es lo cotidiano, hace que sea un proceso especial y sea conocido primeramente por jueces de la Corte Nacional, que previamente han de haber sido sorteados para poder conocer del asunto. Siendo así, esta sentencia que les decía ha enjuiciado a 21 procesados, es una sentencia sobre la que hemos analizado 7 puntos claves. Estaremos hablando, en primer lugar, del debido proceso. Y dentro del debido proceso, la confluencia, respeto o vulneración de garantías jurisdiccionales y de garantías procesales tan importantes como, en primer lugar, el derecho a la defensa y todo lo que ello implica. Y asimismo estaremos analizando sobre principios que informan el derecho penal y que están respaldados, obviamente, en la Constitución del Ecuador y sobre todo en tratados e instrumentos internacionales de los que Ecuador es país signatario. Entonces, en ese sentido estaremos hablando obligadamente de legalidad, de motivación de la sentencia, de imparcialidad, de objetividad. Estaremos hablando de igualdad procesal, de temporalidad, de favorabilidad. Estaremos hablando también de instituciones jurídico-penales como la participación, tanto como autores en todas sus modalidades e incluso también como cómplices. Estaremos hablando un poco de doctrina que tenga que ver con estas instituciones jurídicos penales que estamos tratando. Hablaremos asimismo con énfasis de sanciones principales y accesorias, y todo ello lo estaremos llevando en un análisis muy agudo del texto de la sentencia. Bueno, lo primero que deberíamos hablar entonces es si realmente se ha cumplido el debido proceso en todo el trámite que tenga que ver con la sentencia. Ubiquémonos en que la sentencia es nada más y nada menos que el retrato, la huella, y esto es un criterio muy personal, luego de ahondar y estudiar al respecto, de cómo se desarrolló el proceso penal en cuestión. ¿Por qué? Porque la sentencia es el punto culminante en el cual se resuelve, ya sea para ratificar inocencia o para condenar a las personas sobre cuya culpabilidad y sobre cuya responsabilidad penal se ha estado cuestionando el hecho de que se le castigue
y de demostrar que es responsable y culpable o que no. Bueno, entonces el debido proceso, que está conformado simplemente por respetar de principio a fin una serie de principios y garantías constitucionalmente reconocidos, está imbuido de una serie de principios asimismo que son premisas. Estos principios, que son producto de la dogmática jurídico-penal y que en alguna ocasión, tanto en clases como en propias intervenciones en el canal, hemos dicho que esta dogmática jurídico-penal cumple la función de limitar el poder punitivo del Estado, y al limitar el poder punitivo del Estado garantiza los derechos del ciudadano. Si hay algo que todos los ciudadanos ecuatorianos o de cualquier parte del mundo necesitamos, y sobre eso estaremos hablando en otras intervenciones, es la seguridad jurídica. Fíjense, amigos, que en tiempo en que el mundo entero sufre esta terrible pandemia, y es tan vital y es tan importante, y nos damos cuenta de que en la cotidianidad no reparamos en la importancia que tiene el médico en nuestras vidas, yo decía y pensaba en que quizás no nos demos cuenta cuán importante es el rol del abogado en cualquier estado, sobre todo cuando estamos hablando de un estado de derecho. Unos puntos principales que serían, en primer lugar, el debido proceso, el cumplimiento del debido proceso y los principios que lo informan. Dentro de él especialmente vamos a analizar el principio de legalidad, la motivación, la imparcialidad y sobre todo el derecho a la defensa. Luego vamos a pasar a analizar institutos jurídicos penales que también son esbozados obviamente en la sentencia, como por ejemplo la participación en el delito, el tipo penal de cohecho. Vamos a tener que detenernos de modo muy importante y haciendo énfasis en el principio de temporalidad, la vida y el vigor, la vigencia de las leyes penales, y también vamos a hablar sobre las sanciones principales y accesorias. Asimismo estaremos hablando de principios como el de combinación de leyes, y todo esto va a conllevar a respaldar una opinión que al final estaremos dando, que quizás les sirva de sustento a muchos para sus razonamientos, ya sean a favor o en contra. Siendo así, comencemos analizando que esta sentencia, que anteriormente decía que tiene 413 páginas aproximadamente de contenido, lleva por fecha 26 de abril 2020, que tuvimos que estudiarla y debatirla durante todos estos días para poder tener un análisis lo más acabado posible. Empecemos hablando de la posibilidad de enjuiciar el cohecho aún en ausencia del procesado. Para ello nosotros hemos hecho varios apuntes, y si bien es cierto que es permitido legalmente en el Ecuador enjuiciar delitos como el cohecho, el peculado, la concusión, aún en ausencia del procesado, queremos llamar la atención que esta es una salvedad y una excepción a las reglas. Esto queda establecido en la norma que contiene el artículo 233 de la Constitución de la República, y leyéndolo textualmente, siempre voy a tener que estarme moviendo hacia los libros, los códigos, la computadora. Textualmente dice: la sustanciación de la etapa de juicio se llevará a cabo aún sin la presencia de los encartados. Salvedad que, acorde con la norma constitucional ya referida, se encuentra a su vez recogida en el artículo 610 del COIP. Esa salvedad que hace la Constitución y que está plasmada a su vez en el artículo 610 del COIP es una salvedad porque precisamente es una excepción. La regla es que cada proceso penal, y sobre todo la etapa de juzgamiento, tenga, sin lugar a discusión, la presencia física del procesado. Cierto es que últimamente, con la introducción de la tecnología, los medios telemáticos, las videoconferencias, y sobre todo en las situaciones actuales, pues se implementan la realización de muchas audiencias sin la presencia física, estando el procesado en prisión o en casa, y asimismo las partes procesales, los sujetos procesales como parte acusadora o defensa, y los jueces. Pero esto es la excepción. La regla es que las audiencias deben ser vividas en el lugar asignado para ello, generalmente en las salas de juicio que están en los edificios creados para la función judicial, y que asimismo allí deben estar presentes en ese debate no solo las personas que tengan interés directo en el proceso por ser sujetos procesales, sino incluso cualquier persona de la ciudadanía
de la sociedad que tenga interés en el asunto. Por eso, una de las garantías judiciales y procesales en materia penal es la publicidad de las audiencias. La privacidad de las audiencias, la confidencialidad, es la excepción, no es la regla. Y asimismo es una excepción que el procesado no sea obligatorio que esté en esa audiencia. Esto tiene varias interpretaciones en el caso que nos ocupa, porque en primer lugar, el procesado que ha sido Rafael Correa, pues podría decirse, sin faltar a la realidad, que ha escogido no estar presente. Él alega criterios como que no confía en la seguridad jurídica del Ecuador, es su libertad de pensamiento y además de expresión, y yo hasta cierto punto la comprendo. Por otra parte, hay otros procesados que no son Rafael Correa, que no estaban en Bélgica y que tampoco estuvieron presentes en la audiencia. Entonces eso llama mucho la atención, porque algo que es excepcional se ha convertido en regla. Por ejemplo, no estuvo en la audiencia físicamente Jorge Glass. Jorge Glass estuvo por vía telemática desde la prisión donde cumple la sanción que está, en este caso, extinguiendo. La vía telemática nunca va a supeditar, nunca va a sustituir lo que implica la presencia del procesado, la presencia física. Pero no solo es el caso de Jorge Glass, que quizás por una cuestión de seguridad política, de seguridad jurídica, de seguridad incluso hacia su propia persona, se tomaron medidas excepcionales. Es que llama la atención la ausencia física de otros tantos procesados y la presencia únicamente de sus abogados. Por ende, lo primero que nos llama la atención en este proceso es que la regla ha dejado de ser y la excepción se ha convertido en regla. ¿Por qué es tan importante la presencia del procesado? Bueno, hemos observado en la práctica cotidiana, en el derecho penal y sobre todo en la práctica judicial ecuatoriana, que hay, en mi criterio muy técnico, hay un erróneo concepto de lo que constituye el derecho a la defensa como garantía. He visto en reiteradas ocasiones, y no solo en primera instancia y en nivel de unidades judiciales, sino en las máximas instancias, el criterio emitido por jueces a través de resoluciones, tanto orales como escritas, donde dicen que la defensa técnica es un derecho que se garantiza con el solo hecho de que esté el abogado, ya sea defensor privado o defensor público. Este criterio de la práctica judicial ecuatoriana me ha llevado a mí a razonar, no solo a impugnar y a advertir determinados criterios, incluso en casos jurídicos muy propios, sino además a pensar que no me cabe dudas de que hay una interpretación errónea de la doctrina, de la jurisprudencia e incluso de la norma, al pensar que el derecho a la defensa está garantizado con la sola presencia del defensor. Porque el derecho a la defensa, que podría ser tema de otra intervención para nosotros, si fuese del interés de ustedes, el derecho a la defensa es un derecho que está conformado por dos vertientes muy importantes. De un lado, la defensa técnica, que dicho en palabras claras, sería la que propicia al abogado, el defensor técnico, a la persona que está representado legalmente, y el otro matiz o vertiente del derecho a la defensa sería la defensa material. De modo que el derecho a la defensa va a estar constituido tanto por la defensa material como por la defensa técnica. Dicho sea de paso, la defensa material es precisamente la defensa que hace el procesado. Sería iluso pensar que puede estar garantizada el derecho a la defensa en todas sus vertientes, tal y como lo exige el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o como lo prevé y establece el bloque de garantías constitucionales establecido en el artículo 76 de la Constitución del Ecuador, con el solo hecho de que esté el abogado, porque el abogado no conoce los hechos. El que conoce los hechos es precisamente el procesado. Y la presencia física del procesado en cualquier juicio es tan importante como la necesidad que pueda tener él de poder intercambiar con su defensor. El juicio oral y público, o el juicio oral y privado, según el juicio de que se trate, siempre va a ser un juicio imprevisible en muchos aspectos.
Usted puede preparar o prever argumentos para la acusación, puede preparar o prever un interrogatorio, puede preparar o prever alegatos de apertura y de cierre, pero estos siempre van a estar sujetos a constantes modificaciones, porque el juicio, con la dinámica que implica, va a llevar implícito una serie de cuestiones imprevistas que van a surgir, que van a derivar en nuevas preguntas no concebidas, no previstas a tiempo, y asimismo en intercambios de dudas para con el procesado. Por ello es que la mayoría de las legislaciones en el mundo prevén la posibilidad de que en audiencias de juzgamiento esté el procesado, el enjuiciado, siempre al lado de su defensor, y que se le permite incluso el intercambio cada vez que lo necesiten, con la debida privacidad y confidencialidad entre ellos. Por ende, que no hayan existido muchísimos de los procesados en cada una de las etapas de la audiencia de juzgamiento es, en mi criterio técnico, una vulneración al derecho a la defensa. Porque aun cuando el artículo 233 de la Constitución de la República permita, excepcional y con una especial salvedad, enjuiciar a alguien por alguno de estos delitos, repito, como cohecho peculado, aún en ausencia de sí mismo, esa no debe ser la regla. De modo que los jueces, el tribunal, está obligado a propiciar las condiciones para que cada procesado que no tenga libertad para ir, como en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, y esté sujeto a una sanción privativa de libertad, sea trasladado por los canales correspondientes a la hora pertinente, en la fecha prevista, para que también esté viviendo el debate judicial. Si las circunstancias de pandemia impedían la posibilidad de que tanto en la audiencia de juzgamiento, en los debates, en los alegatos, como en el momento de la audiencia donde se iba a notificar el fallo, que es un momento tan importante, no pudiera estar él por estar privado de libertad, pues entonces lo aconsejable ahí era precisamente esperar. No había riesgo ni de caducidad de la prisión preventiva, ni tampoco de prescripción de la acción penal. Por ende, lo idóneo, lo aconsejable, era esperar una circunstancia donde se pudiera garantizar la regla, que es que el procesado esté en el juicio en el que se está cuestionando sobre su responsabilidad penal o culpabilidad penal. Que estamos haciendo en cuanto a la presencia física del procesado o acusado cobra mucha mayor fuerza y presenta mayores interrogantes a los que analizamos la sentencia. Si vemos, por ejemplo, que otros procesados, como el caso de Pamela María Martínez Loaiza, se establece en la sentencia ausente, salvo en la audiencia reservada en torno a la cooperación eficaz, y presente su abogado. Laura Guadalupe Terán, ausente, salvo en la audiencia reservada en torno a la cooperación eficaz, y presente su abogado. ¿Por qué nos llama la atención? Porque si para colmo, el procesado del que se trata y está ausente, sobre él se está basando un medio de prueba, es necesario someter ese medio de prueba a contradicción. Y el escenario idóneo para hacerlo es precisamente la audiencia de juzgamiento. Si bien es cierto que en una audiencia reservada de cooperación eficaz, pues la persona está cooperando con el proceso judicial, no podemos cerrar los ojos ante que estamos invalidando la posibilidad de contradecir con respecto a todo lo que plantea. Sobre esto nos llama mucho la... Estamos de vuelta, gentiles televidentes, amigos de la sintonía. Está este análisis de la doctora Judith López Soria disponible ya en nuestra página principal. Ustedes pueden ver, analizar, interesante propuesta de análisis que hace la jurisprudente doctora Judith López Soria en relación a lo que encierra en sí el caso Sobornos, que recibió sentencia y notificación bastante esperada, pero que al final la pudieron publicar en el portal del Consejo de la Judicatura, exactamente. Sentencia que está siendo cuestionada, sentencia que está, según algunos conocedores del derecho, siendo arreglada o acomodada o cambiada o ajustada. En todo caso, el tiempo dirá lo que tiene que suceder. El tiempo exactamente
hablará por sí sola las cosas, a ver qué es lo que sucedió en ese asunto del caso Sobornos. Vamos con más información. Periodistas de la prensa nacional tratan de inducir, unos tratando de unirse ahora supuestamente al pueblo y otros queriendo vanagloriarse de un supuesto acto de contrariedad en contra del gobierno de Lenín Moreno, cuando todos sabemos que han sido parte de la misma situación. Veamos lo que dice el periodista de Ecoavisa, Carlos Roja Araujo. Sale Ocles del eje de AP, Alianza País, Correa ruptura, dice. Ruptura de los 25 se refiere. Y entra Salazar, el nuevo funcionario de Secretaría de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar, y lo relaciona al eje Alianza País Correa. Él quiere decir que está realmente la gente de Correa ahora en los cargos públicos del gobierno presente. Así es la depuración, murmura él. Error, tremendo error y grueso error, pero quieren confundir a la ciudadanía. Lenín Moreno dice: he aceptado la renuncia de Alexandra Ocles y he designado a Rommel Salazar, director general de gestión de riesgos en el Ecuador. En relación de este Twitter, en la cuenta original del presidente de la República, opinaba el periodista Carlos Rojas Araujo, que es un empedernido contrario a Rafael Correa, y ha hecho pues a través de su trabajo, lógicamente, una opción para poder despotricar en contra de la Revolución Ciudadana y del líder de esa tendencia política en el país. Son las 21 horas con 49 minutos, 9 de la noche con 49 minutos, inusual horario de información, jornada de noticias a esta hora. Señoras y señores, pero con gusto estamos para ofrecerles a ustedes nuestro servicio informativo. Vamos a ver la contradicción de tantos medios de prensa, vamos a ver la contradicción de algunos actores políticos, de algunos ciudadanos que están en la palestra pública, cómo solos se quedan desnudados y quedan prácticamente al descubierto como viles, farsantes y mentirosos. Y esto no es un insulto, sino más bien a lo que se dice realmente en cuanto a la presencia de alguna otra tendencia política. En Twitter, Juan Cronicuer dice: Lazo dijo en octubre, ojo con este tema. Si hace un momento hablábamos del señor Carlos Rojas, periodista, hace un momento hablábamos también del señor Carlos Vera, comunicador de prensa nacional y varias estaciones de radio y de televisión. Ahora nos toca hablar del político Guillermo Lazo. En efecto, señores, Lazo dijo en octubre que el señor Rafael Correa quería desestabilizar a Lenín Moreno. Ahora dice que Moreno es Correa. Ahora salen con el discurso a decir que son lo mismo. Entonces en octubre Correa quería desestabilizar a Correa. Ojo, para inteligente esta reflexión. Entonces, si en octubre Correa quería supuestamente desestabilizar a Correa, no se olviden que hay presos, o hubieron presos, Virgilio Hernández, Cristian González, la señora prefecta de la provincia de Pichincha y otros actores políticos vinculados y relacionados con la Revolución Ciudadana. En base a lo que decían los políticos y actores de aquella época, en octubre del año pasado. Entonces, si en octubre Correa quería desestabilizar a Correa, porque según Lenín es Correa, en octubre Lazo defendió a Moreno, o sea, a Correa, de sí mismo. O sea, ¿cómo es el asunto? Esto es un champú, la gente se confunde, pero quieren hablar de acuerdo a la situación y al momento mediante la conveniencia. Eso es lo que estamos queriendo hacer entender a nuestros amables televidentes y a quienes están siguiendo de cerca la señal informativa de Aroma Estéreo Radio TV Online. La mentira tiene patas cortas, decía mi abuelita, y vaya que es cierto. Uno de los mandamientos del micrófono dice: no mientas ante el micrófono porque te descubre como mentiroso, farsante e hipócrita. Y es verdad, uno no puede decir así de simple y con la cara bien lavadota alguna mentira y aseverar que eso es cierto, más cuando sabemos que en el fondo estoy traicionando a mi propia conciencia. Vamos con más información, amigos de la sintonía. Atención, el subcontralor general del Estado
manifiesta asuntos puntuales en relación de los últimos casos de corrupción que se vive en el país. Si dice el subcontralor Celi que existe una red de corrupción y que se ha pedido la reparación de 250 millones por el robo hace 2 años, ¿dónde están los presos? ¿Dónde están los funcionarios de alta jerarquía que firmaron todos esos contratos? Los funcionarios y peces gordos son puestos por el gobierno de la historia y también puestos por sus aliados. Se nota la justicia selectiva de estos ciudadanos que impulsan los órganos de control. En el 2021 la situación será quizás distinta. ¿Cómo quedarán los que hoy están administrando supuestamente justicia en el Ecuador? ¿Cómo quedará el asunto de la justicia, de Contraloría, de otros organismos que han sido serviles al gobierno actual? Bueno, ojalá tengamos salud y vida para poder presenciar, para poder constatar la situación. Hemos sido seguidores permanentes de lo que acontece en el país y seguramente en esas instancias podremos sacar nuestra opinión y nuestras conclusiones acertadas a la veracidad de los hechos. Vamos a escuchar qué dice el señor Contralor Subrogante, el señor Pablo Celi. Escuchemos la nota otra vez. Antes de eso vamos con saludos. Tenemos saludos, a ver, por acá tenemos saludos. Allá, John Campoverde Alvarado dice: ya no les dan para la pauta, ingeniero, buenas noches. En relación al tema de Carlos Vera, debe ser, contesta adicionalmente o mensaje adicionalmente: hasta aquí está bien, desde Guayaquil. Bueno, usted sabe, John Campoverde, usted más que nadie sabe que teníamos dificultades, pero quisiera que ahora nos confirmen qué tal está el tema de la imagen, qué tal está la señal, qué tal está el audio. Confírmenos, por favor. Es necesario que ustedes nos den el comprendido para poder avanzar con nuestro servicio de noticias. Gracias a quienes nos están siguiendo a esta hora. Buenas noches, hora continental en Ecuador. Buenas tardes, buenos días en otras latitudes del mundo. El Contralor Subrogante, invitado para Aroma Estéreo Radio TV. Les cuento que algunas notas tenemos que tomar de los medios nacionales. ¿Por qué razón? Porque allí le dan cabida a ellos justamente. Y queremos nosotros, ya hemos tenido problemas, cuando a veces difundimos alguna información, nos están haciendo alguna situación de querer caer en contradicción, hacer caer en contradicción o querer hacer cometer errores, y nos preguntan nuestros seguidores y quienes visitan las páginas, bueno, ¿de dónde sacó esa información? Sería bueno que precise. Ya pues no, queremos presentar la voz oficial del Contralor Pablo Celi, y que sea él mismo quien diga lo que estamos comentando. Noticias en Aroma Estéreo Radio TV Online. Aquí está la nota informativa. Es solamente uno de los ejemplos, no vamos a entrar aquí en todos, pero luego está la responsabilidad del Estado en permitir estos sobreprecios, la especulación, porque se escudan con decir que son los precios del mercado. El Hospital de los Ceibos, por ejemplo, compra una bolsa para cadáveres en $148, mientras el Hospital Teodoro Maldonado pagaba 45 y la Policía Judicial pagaba 11. Sí, lamentablemente es absolutamente escandalosa la situación de adquisiciones de fundas para cadáveres. En varias instituciones se producen distorsiones en precios que son absolutamente insostenibles desde el punto de vista económico. Lo que usted acaba de mencionar es así. En el caso del Hospital Los Ceibos, es una adquisición que cuadruplica los precios que se han pagado en otras instituciones similares. Pero esta situación en la red hospitalaria, le mencionaba hace un momento, tiene antecedentes. Exámenes previos de la Contraloría han venido advirtiendo la situación que atraviesa esta red. Alrededor de 250 millones de dólares es el resultado de sanciones que la Contraloría ha establecido en la red hospitalaria y en el sistema de salud pública en un periodo de 2 años. Estas sanciones tienen que ver con sanciones civiles, administrativas e incluso indicios penales. La grave situación del sistema de salud es algo que debe ser inmediatamente abordado de manera integral por el Estado, no solamente desde el punto de vista sancionatorio, también desde el punto de vista correctivo y de política pública. Es un sector que debe tener una prioridad en la racionalización en el uso de recursos y un control estricto y absoluto de su utilización. Gran facilidad de palabra
buen léxico, buen pronunciamiento como para distraer la atención y para dejar amagadas a las personas que quieren saber algo más de cómo está actuando la justicia en los casos de corrupción. Poco o nada se ha hecho. En realidad, así es la situación. Poco o nada se ha hecho. Atención a información. En el Cantón Milagro, un ciudadano está refutando las expresiones del señor alcalde de la ciudad, don Francisco Hassan Wonsang, quien había manifestado de que estaríamos expuestos a que con los desechos orgánicos de muchos ciudadanos que estuvieron contagiados de COVID, prácticamente los acuíferos, las fuentes de agua que están para abastecer el líquido vital a la ciudad, podría generarse una nueva ola de contaminación masiva a los ciudadanos. Eso decía realmente el alcalde de la ciudad, el señor Kelber Bermúdez, está saliendo al paso para explicar que el tema no es así como lo enfoca el señor alcalde de la ciudad de Milagro y también su vicealcaldesa. Escuchemos 1 minuto, 2 minutos de intervención del señor Kelber Bermúdez en la ciudad de Milagro. Aroma Estéreo Radio TV, 21 horas 59 minutos, son las 9 de la noche con 59 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Aquí la nota que habíamos anunciado. Ciudadanía milagreña, una vez más me dirijo a ustedes en este momento para hacer algunas aclaraciones. El señor alcalde, a través de su Facebook, ha dicho que debido a la gran cantidad de desechos que están produciendo los hospitales y las personas infectadas, si no cerramos esa segunda celda de inmediato, esos lixiviados podrían filtrar el virus a los acuíferos naturales subterráneos y esto sería uno de los posibles causantes de un rebrote que afectaría a todo Milagro. No sé si el señor alcalde trata de intimidar, de asustar, de sorprender a la ciudadanía, porque eso es falso, totalmente falso, porque todo germen se neutraliza o muere a partir de los 10 metros de profundidad. Nadie ha dicho que el virus se contagia subterráneamente. Y los acuíferos que dotan de agua a la ciudad de Milagro están a más de 50 metros de profundidad, por lo que es imposible que el virus viva y se reproduzca en esos niveles. Además, el señor alcalde olvida que esos desechos de los hospitales y de los centros de salud deben tener un tratamiento especial y no ir a parar a los aguacates. Esa es una irresponsabilidad del GAT del Cantón Milagro. Él lo ha dicho. Entonces no es posible que eso siga sucediendo. También quería referirme a unas declaraciones de la señora vicealcaldesa. Y quiero aclararle que emergencia es suceso o accidente que sobreviene de manera imprevista. El virus, la pandemia, es de manera imprevista. El botadero de basura es una acción consciente de la irresponsabilidad de las administraciones anteriores. Ahí pudieron escuchar ustedes, gentiles televidentes amigos, la expresión del licenciado Kelber Bermúdez, un activista social y político de la ciudad de Milagro, refutando expresiones del alcalde de esa ciudad, el ingeniero Francisco Hassan Wonsang. Son las 10 de la noche con 2 minutos, 10 de la noche con 2 minutos, amigos. Estaremos alrededor de 1 hora de información presentándoles a ustedes
un resumen de lo que ha sucedido en los últimos días, en las últimas horas, a través de Aroma Estéreo Radio TV Online. Intentan poner en el meollo del huracán a la prefecta de la provincia de Pichincha. Esta, en el desarrollo de su actividad, salió a advertir que la crisis de salud en Pichincha se profundiza. Según una funcionaria del sistema de salud que regenta, estaría al límite. Varios centros de salud son regentados por parte de la prefectura de Pichincha y estos estarían ya causando prácticamente un colapso en cuanto se refiere a la capacidad de atender a los ciudadanos. Noticias en Aroma Estéreo Radio TV Online. Atención, la información. Vamos a compartir con ustedes una entrevista que teníamos. A ver, me parece estábamos con el tema, el reporte que hacían acerca del posible levantamiento que estaría fraguándose a nivel de las filas militares. Esta es una nota de prensa que nos refutaron hace días, que de dónde sacábamos esta información. Sin embargo, aquí les presentamos la nota como corresponde y la expresión del comandante general del ejército, quien ha dicho que realmente la expresión de algún oficial en grado de coronel no representa la expresión y la voluntad de las Fuerzas Armadas ni del ejército, sino una expresión a título personal. Pero lo que es cierto es que ese rumor surgió dentro de las filas de la milicia ecuatoriana. En todo caso, se ha abierto algún proceso de disciplina para poder establecer quién es el que promovió aquellos comentarios. El periodista en la capital de la República de Radio Quito difundió en su cuenta Twitter que también luego trató de sacar la mano con la intención de eludir la situación de responsabilidad. En todo caso, vamos a ver con medios nacionales que hicieron algún reportaje desde una unidad militar. Aquí está la situación para que ustedes tengan conocimiento sobre el posible asunto de rebelión que podría darse dentro de las vías, pero aclara el comandante del ejército en los siguientes términos. Escuchemos. El ejército abrió un proceso disciplinario para investigar la difusión de mensajes en contra de la democracia. Así lo confirmó el comandante de esa institución, Luis Altamirano. Nosotros realizamos los procesos de investigación con base a una declaración que es absolutamente individual, de un oficial en el grado de coronel, y que son de carácter personal, pero sin embargo no representa el pensamiento de la promoción 85, tomando en consideración de que ellos cumplen diversas funciones. Es una promoción que tiene 33 años de servicio. Se refiere a un miembro de la promoción de coroneles que ya se encuentran en proceso de calificación para el ascenso a generales, que culminaría en junio. Fue el periodista Miguel Rivadeneira quien a través de su cuenta de Twitter dio a conocer de lo que sucedía entre los uniformados. Alerta en Ecuador porque en medio de la crisis de salud económica y por los actos de corrupción se pretendería una acción conspirativa contra la institucionalidad democrática que estaría detrás del correísmo, aliados con ciertos coroneles que les darían el juego, escribió. Altamirano prefirió no dar detalles, pero dijo que entre los uniformados hay tranquilidad. Lo que nosotros podemos decir, señoras y señores, respecto de este tema, es que efectivamente cuando el río suena, piedras trae, acogiéndonos al adagio popular que es muy tradicional y muy escuchado en circunstancias como estas. Sin embargo, de verdad que no se puede salir con noticias que traten de desestabilizar al Estado ecuatoriano y a la democracia, pero por algo similar de eso, por haber llamado a una protesta social, a organizar para reclamar por los derechos del pueblo, lo tienen correteado al señor Ricardo Patiño y está por México, y asimismo, por circunstancias parecidas, de octubre lo tienen a algunos asambleístas huidos del país, pero el señor Carlos Vera sale y dice: señor presidente, mejor háganse a un lado para que el vicepresidente Otto asuma el cargo y enderece el país. Ahí, señores, nadie dice absolutamente nada, ni nadie comenta absolutamente nada al respecto. Tremenda situación, mucha diferencia.
¿Qué corona tienen, señores? ¿Qué corona tienen? Es hora de ver en el país una justicia proba, equilibrada, tal como vemos el razonamiento lógico de una dama, que es el símbolo del sistema judicial o de la justicia en general. Vamos a ponerle a ustedes. Aquí está más o menos para que ustedes comprendan. Una mujer con una venda en los ojos, sin poder saber con quién está enfrentándose dentro de un litigio jurídico. Solamente sabiendo que hay un delito y sabiendo la norma, tiene que administrar justicia, pero con total imparcialidad en la balanza de pesos que con argumentos y alegatos se pueda poner en evidencia dentro de una audiencia. Esto en el país se ha ido perdiendo, señoras y señores, y la justicia está por demás politizada. Alguien que diga que no, respeto el criterio, pero no lo comparto. Vamos a continuar con más información, amigos. Son las 22 horas con 9 minutos, 22 horas con 9 minutos. No nos acostumbramos a la hora todavía. Creemos que estamos en la mañana, pero aún no hemos dormido. Vamos a continuar con información. Yaguachi necesita información. ¿Hasta cuándo vamos a esperar el resumen de lo que significa en Yaguachi las novedades de la emergencia sanitaria y del COVID? ¿Cuántos ciudadanos fallecieron víctimas del COVID? ¿Cuántos ciudadanos están infectados en el cantón Yaguachi? Es necesario que la organización local activada para el efecto, el COE cantonal, dé ya respuestas al pueblo. En una nueva sesión realizada este martes 12 de mayo, el COE cantonal, presidido por el doctor Clever Falcón, determinó varias medidas adicionales frente a la pandemia. Entre ellas se indican las siguientes, mucha atención. 1. Se convoca a los dirigentes de las Tricimotos para el jueves 14 de mayo a las 10 horas en el Coliseo de la cabecera cantonal a fin de que este gremio, mediante una regulación y orden de circulación, puedan volver a operar en el cantón. En esta reunión estarán presentes autoridades de la alcaldía, miembros de la Comisión de Tránsito, Policía Nacional, Gobernación del Guayas y juntas parroquiales. 2. Se prohíbe por una semana la venta, mucha atención, de bebidas alcohólicas en todo el cantón Yaguachi, es decir, cabecera cantonal, parroquias y recintos. Las autoridades de control como la Policía Nacional y agentes metropolitanos realizarán estrictos controles sobre el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos. Yo quiero ver que se cumpla. 3. Asimismo, se realizará rigurosos controles en los comercios y negocios a fin de que cumplan con las disposiciones y protocolos dispuestos, es decir, mantener las medidas de higiene, por un lado, el uso obligatorio de mascarillas, por otro lado, tanto de comerciantes como usuarios, y respetar adicionalmente el distanciamiento entre las personas. En esta reunión mantenida el día de hoy estuvieron presentes representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Policía Nacional, Comisión de Tránsito, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y autoridades de las juntas parroquiales. Según el alcalde de la ciudad, que es el que preside el COE, estas son las nuevas medidas que dispuso el COE cantonal para ejecutar y exigir el control y cumplimiento en el territorio del cantón Yaguachi. Veamos qué dice, entre otras expresiones, el alcalde de la ciudad de Yaguachi. Alcaldía de Yaguachi informa. Seguimos en semáforo en rojo hasta que no haya un verdadero pronóstico de que nosotros hemos salido de esta pandemia. Estas reuniones son importantes porque nos permiten a todas las autoridades del cantón conversar y ver el comportamiento del coronavirus en todo el cantón. Nosotros quiero decirle a la ciudadanía de nuestro cantón, tanto la cabecera cantonal, sus parroquias, sus recintos, que es importante respetar los protocolos, que no esperemos que más familiares, que más amigos nuestros fallezcan, que cada negocio tiene que tener su señalización para que de esta forma no haya la aglomeración. Que en las parroquias y recintos y en la cabecera cantonal no se hagan los campeonatos para que no se expenda licor. Que en determinado momento va a haber una persona
que contamina a los demás, que contagia a los demás y va a traer serias repercusiones en las familias. Y entonces en esta semana está por el COE cantonal, aquí estamos todas las autoridades, prohibido dentro del cantón Yaguachi la venta de licores, absolutamente prohibido, y las autoridades van a ir a todos los lugares y van a sancionar si alguien los encuentra viendo licores, porque no se ha respetado el protocolo que está siguiendo el COE. Simplemente no queremos tener la amarga experiencia de que más familiares fallezcan. El próximo jueves vamos a dar a conocer, a invitar a los dirigentes de las tricimotos para un diálogo, va a ser en el Coliseo, para tratar de llegar a un consenso y de una forma ordenada permitirles que ellos trabajen, ¿no? Nosotros estamos siempre velando por que cada de nuestras familias trabajen, pero tenemos que hacerlo de una forma ordenada y aquí nos hemos puesto de acuerdo para ello. Entonces el jueves conversamos con las tricimotos de la cabecera para a ellos comunicarles cómo es la forma de trabajar. Dr. Falcón, alcalde. Juntos, hacemos el cambio. Esa fue la expresión del alcalde de la ciudad de Yaguachi, doctor Clever Falcón, en relación a la reunión que mantuvieron hoy el COE cantonal con la presencia de algunas autoridades de diferentes instituciones públicas que están en territorio para promover la política pública. Hay que recordar lo que dijo el alcalde: Yaguachi continúa en rojo, pero se van a dar facilidades para que al menos los señores tricimoteros puedan laborar, pero de manera organizada, de manera coordinada y de manera controlada. Hizo un énfasis en relación a que la gente no cumple las disposiciones del COE y que realmente en los recintos, en el campo, en el sector apartado de la ciudad, la gente se está reuniendo para realizar campeonatos, para beber bebidas alcohólicas. Se ha visto que Cervecería Nacional normalmente está distribuyendo y en corto, por debajo de la vista de los señores órganos de control, están distribuyendo realmente el producto como la cerveza, por ejemplo, y eso no puede ser. La ley es para todos y tenemos que ser cumplidores de esta situación. Noticias en Aroma Estéreo Radio TV Online. El señor Otto Sono Holner, segundo vicepresidente encargado de la República del Ecuador, dice: quienes hayan robado dinero público tienen que ir preso, y todo el peso de la ley para quienes se hayan sustraído recursos y bienes públicos, al menos incluso en esta temporada de emergencia sanitaria. Escuchemos, vean lo que dice el segundo vicepresidente encargado de la República del Ecuador. Yo no tengo la necesidad de decir pasando un día que tengo las manos limpias porque nunca me las he ensuciado. A mí cuando la gente me dice tan repetidamente tengo las manos limpias, la primera vez lo escucho, la segunda vez me preocupo, la tercera vez me agarro el bolsillo por si acaso. No es mi caso. Yo no tengo la necesidad y creo que la mayoría de los funcionarios del gobierno tampoco. De hecho, usted no lo escucha. No hay que aclarar lo que ya está claro. No hay perdón de Dios para quien en esta situación cometa actos de corrupción. Nosotros desde el primer día en el COE tomamos la decisión de por primera vez en la historia del Ecuador que las compras públicas en emergencia sean abiertas, transparentes, para que se pueda denunciar. Porque no podemos evitar que existan actos de corrupción, pero sí que podemos sancionar. Porque yo, en mi caso y en el caso del gobierno, yo coincido con el presidente en esto, conversamos esta mañana. A diferencia del pasado, aquí a la corrupción no se le hace homenaje ni se les busca justificar. Aquí llega la fiscalía, aquí llegan las autoridades competentes. Al que se ha llevado un centavo en esta crisis, que se vaya preso. Bueno, está bien, ahí está el señor segundo vicepresidente encargado del Ecuador. Aquí llega la fiscalía, aquí llega la autoridad, aquí llega la justicia. ¿Dónde está esa llamada justicia? ¿Dónde están las autoridades de control? Mucha lírica y poca situación concreta se puede ver en este gobierno de la alta cirugía a la corrupción, señoras y señores. En la ciudad de, en la provincia de Manabí, en la ciudad de Charapotó,
se realizó o se dio un incidente entre dos elementos uniformados, uno de la Comisión de Tránsito del Ecuador y otro de la Policía Nacional del Ecuador. Según lo que se puede establecer, el agente de tránsito está realizando los controles respectivos, mientras que el agente de la Policía Nacional me parece que anda de civil o a lo mejor pertenece a alguna unidad que, como la Policía Judicial, por ejemplo, que pueden andar de civiles, sin embargo cargaba la chompa distintiva, pero realmente el problema es de que tenía al parecer que llevar una bombona de oxígeno para su madre, situación que fue coartada por parte del vigilante y se siente aludido en estas circunstancias el policía. El tema fue muy candente. Escuchemos en qué términos hubo esa discusión entre uniformado de la Comisión de Tránsito y uno de la Policía Nacional. Escuchemos. Me hace regresar de la vía La Manta, viene todos los controles pasándolo, ¿y tú qué? ¿Te da la gana de detenerlo aquí? Señor, esa no es la manera de expresar, de hablar. Es que me arrecha, ¿por qué? O sea, te vienen con un tanque de oxígeno y a vos te da la gana de quitarte aquí. ¿Qué vas a grabar? Eso es arrechar. Procedimiento. Toma el procedimiento. Toma el procedimiento para meterte preso a vos. Que a mi madre le pase algo en el transcurso ese, porque yo mismo te meto, José Pluga, haces huevada aquí en Charapotó. Yo sé, te voy a venir a meter preso a vos, Bronco. Señor, hágalo. Mi suya. Ya me hizo. A tomar el procedimiento con usted. ¿Qué? ¿Me vas a meter preso? Ya me hizo. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Mira, me pasa, mira. Acalorada discusión entre elementos, agentes del orden, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador. Esto sucedió en Charapotó, provincia de Manabí. Gentiles televidentes, amigos de la sintonía. Atención, importantes novedades. Con esta nota vamos a concluir. Son las 22 horas con 20 minutos. El abogado Jorge Luis Ortega, patrocinador judicial del ingeniero Walter Solís, en su cuenta Twitter denuncia que la sentencia en el caso Sobornos fue cambiada. Hace un momento estábamos escuchando el análisis técnico jurídico por parte de la doctora Judith López, pero el tema es bastante largo, casi una hora de análisis técnico. En un extracto de 1 minuto 50 escuchemos al patrocinador judicial del ingeniero Walter Solís, que también está vinculado en el caso Sobornos. ¿Qué dice acerca de la sentencia? Él argumenta de que la sentencia fue cambiada entre gallos de medianoche, no está tal como se leyó el día de la audiencia y luego salió de otra manera y la siguen cambiando hasta tal punto que el tema estaría ya cayendo en un vicio de ilegalidad. Escuchemos la nota informativa a través de Aroma Estéreo Radio TV. Soy el doctor Jorge Luis Ortega Galarza, abogado del ingeniero Walter Solís Valareso. El 7 de mayo del año 2020 se ha publicado en el sistema SATIR una razón del secretario de la Sala de la Corte Nacional de Justicia que lleva el caso Sobornos 2012-2016, o más conocido como Arroz Verde. En esta razón, 11 días después de haberse emitido la sentencia, publicado la sentencia en el sistema SATIR y notificado a los casilleros electrónicos de las defensas de los procesados, se modifica la sentencia, se aumentan argumentos, se modifica el contenido de la sentencia en más de 300 fojas, aumentando a las que ya constaban anteriormente notificadas, lo cual representa una total inseguridad jurídica, una violación al debido proceso y al derecho a la defensa, en virtud de que se ha aumentado, modificado el contenido de una sentencia previamente notificada. Es como que un joven estudiante realiza un ensayo y lo presenta en la universidad. Una vez presentado en la universidad, se hace revisar o lo chequean o verifican otros profesores y compañeros
y le sugieren que cambie o modifique o aumente alguna cosa. Y días después vuelve a presentar el mismo ensayo aumentado. Eso es lo que ha pasado en esta sentencia, señoras y señores. Tremenda denuncia, tremendo asunto que presenta el patrocinador judicial del ingeniero Walter Solís. Recuerden que él estuvo formando parte del equipo de la arquitecta María de los Ángeles Duarte en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y también tuvo la oportunidad de estar en varios asuntos relacionados con lo que se le acusa exactamente en temas del caso sobornos que se dio hace poco la sentencia. Noticias de Aroma Estéreo Radio TV Online, son 22 horas 23 minutos, 10 de la noche 23 minutos, no los queremos cansarlos más. Hemos estado tratando de buscar la mejor forma de llegar con información a ustedes para de esa manera pues llegar con un reencuentro informativo. Y ya por demás está decirles, la ministra María Alexandra Ocles renunció a su cargo de ser nada más y nada menos que la encargada de llevar adelante la administración de gestión de riesgos. Está prácticamente ya fuera del cargo, renunció, y se informó hace un momento de que el presidente titularizó a un nuevo funcionario en esa cartera de Estado que tiene rango de ministro. Hay que entender que realmente la ministra o la secretaria de gestión de riesgos era quien daba los informes de las estadísticas y los casos de contaminación, de contagiados y de fallecimientos, y todo el movimiento estadístico que se daba en torno a la emergencia sanitaria entre finales de marzo, todo el mes de abril y ahora hasta el mes de mayo. Aroma Estéreo Radio TV Online, esta es la carta renuncia de María Alexandra Ocles, miembro militante de la agrupación política Ruptura de los 25, que está siendo tan cuestionada por varios y diferentes sectores sociales, especialmente políticos del Ecuador, por haber sido parte de la Revolución Ciudadana, y se quedaron aislados por aproximadamente 3 años, esperando acechar prácticamente a su víctima, y su víctima fue el actual mandatario de la República del Ecuador, a quien lo sitiaron, y varios de los militantes de esa organización política, que ya no tenía ni siquiera vida jurídica, logró con Lenín Moreno recuperar el membrete y el número casillero electoral en el Consejo Nacional Electoral, en el listado de organizaciones políticas del Ecuador, y logran enquistarse algunos de esos funcionarios en el gobierno del señor Lenín Moreno Garcés. Así las cosas, amigos. El pronunciamiento del papá del vicepresidente Otto Sonnenholner, por demás, está muy clarito y dice más de lo necesario en relación a que hay realmente una crisis política al interior del gobierno del señor Lenín Moreno Garcés. Con la nota que vamos a presentar, un análisis de lo que hemos dicho al inicio de nuestro espacio informativo, el doctor Augusto Tandazo, atento a la jugada de muchos políticos y prensa nacional que fueron parte del gobierno actual y ahora pretenden parecerse buenos ante el pueblo, diciendo que han sido sus defensores y criticando al gobierno de Lenín Moreno con total contundencia. Hoy van a ver a más de un periodista, especialmente de la prensa nacional, que le dedica sus frases al oído, pero frases bastante fuertes, críticas bastante soeces al mandatario Lenín Moreno Garcés. ¿Cómo es el asunto? Bueno, vamos a ponerles en contexto lo que dice el doctor Augusto Tandazo Borrero en su perfil de Facebook. A ver, aquí está la nota informativa. Camaleones con ese hueso a otro perro. Es la frase de exhortación y de exclamación que hace el doctor. Políticos que 3 años han sido alcahuetes del actual gobierno, siendo parte del cogobierno con Moreno, que tuvo su máxima expresión en la entrega a Trujillo del Consejo de Participación Transitorio para que, violando la Constitución, capturen y se repartan otras funciones del Estado y órganos de control, y ahora de pronto pretenden convencernos que han estado en oposición a Moreno.
y que este gobierno no es más que el continuismo de Correa. Eso dicen. Lo mismo sucede con periodistas, analistas, editorialistas y medios de comunicación, que como ven que el barco se hunde, comienzan a intentar camuflarse y confundirnos, haciéndonos creer que han sido críticos de este gobierno. Váyanse al diablo, que el pueblo no come cuentos. Categórico, contundente, el doctor Augusto Tandazo Borrero. Queremos saludar la sintonía. Blanquita Bajaña nos está viendo en este preciso momento. Muchas gracias, Diego Monserrate. Michael Pilco también, como no, Edison Urbano Carranza Romero. Sus comentarios y sus mensajes, déjenlo por favor en nuestro portal principal, la fanpage de Aroma Estéreo Radio TV Online. Quiero agradecer su cordial sintonía. Son las 22 horas con 28 minutos, algo más de 60 minutos, una hora de transmisión, aproximadamente más de una hora hemos realizado en esta noche, tratando de probar nuestro sistema de transmisión acá en un nuevo lugar donde estamos ubicados ya, para compartir con ustedes información entre las 14 horas 30, 15 horas en adelante, hasta las 8 de la noche podría ser tranquilamente. No tenemos miedo de competir con la prensa nacional porque ya sabemos que ellos le están echado a menos. De hecho, señores, estamos anunciando que a nosotros nadie nos paga un centavo. Aquí estamos haciendo labor social y comunitaria, como es la propuesta informativa y la propuesta corporativa de nuestro medio de comunicación. En medios nacionales como Ecuavisa acaban de suspender el noticiero de la medianoche que conducía la señora Tania Tinoco. Ahí, señores, la cosa es tan simple. Si el canal tiene rating, el programa tiene rating, la conductora o el presentador continúa. Si el programa ya no tiene rating, cae la sintonía, el programa se cierra. ¿Por qué? Porque los que invierten en publicidad son en los programas que tienen rating. Y si no hay rating, eso cae. Y en esta emergencia que estamos, señores, hasta los mismos medios de comunicación nacionales ya están dando muestras de flaqueza. En varios canales como Canal 1 se sacaron algunos trabajadores. Ahora Ecuavisa da el campanazo. Me parece que Teleamazonas también. Van separando paulatinamente a algunos comunicadores. ¿Y a quién los separan? A los que han estado generalmente trabajando como obreros de la comunicación, camarógrafos, reporteros, quienes han estado en el territorio. Y la noticia que ha traspasado lo imaginario ha sido exactamente la suspensión de Tania Tinoco, una de las cómodas presentadoras de noticias que ha estado en la noche dando información sesgada a su estilo, favoreciendo nada más y nada menos que a los grupos corporativos y banqueros de este país. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por su atención. Dios mediante, vamos a esperar el criterio de ustedes. Si es que ustedes ameritan que el noticiero lo hagamos a las a las 14 horas, a las 15, 16, 15 horas, 18 horas, 20 horas, encantado. Estamos haciendo un sondeo y una encuesta. ¿A qué hora podemos emitir nuestro servicio informativo? Que ustedes decidan, señoras y señores. Amigos de la sintonía, muchas gracias por su atención al servicio informativo. Dios mediante, que la voluntad divina nos permita levantarnos el día de mañana con salud y vida, con fuerza y energía para seguir luchando, y que el Todopoderoso guíe nuestros sueños y no nos deje soñar cosas feas. Dios quiera que así sea. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Felicidades. Buenas noches.